Bueno, ya este sí es en serio, es el último video, el último video de esta serie de videos que fue como este mesecito, un mesecito largo, aprovechando como el tiempo y algunos pensamientos como que tenía pasando por ahí, atravesando mi mente y también cosas que me contó el viento, cosas que le escuché decir a los ratones, cosas que le escuché decir a los grillitos, porque al final renuncio como a toda esta idea como de autoridad, a pesar de que sienta como la capacidad de hablar con autoridad, porque pues si no es de esa forma, pues no tiene mucho, mucho de veraz, y solo hay cabida a la duda y otra vez a la superstición. Entonces, eh, solo soy acá mensajero de este mensaje, oportuno además, que me revelo a mí mismo y les revelo a ustedes en estos documentos escritos. ¿Sí? Documentos charladitos, amenos, un espacio para encontrarnos y vernos la cara, o al menos que me vean la cara a mí, porque pues ni modo de ver quiénes están aquí detrás de la otra pantalla. Probablemente, quizás, mi familia más cercana, entonces, hola. Porque quizás el alcance de esto pues no va a ser así súper mediático. Eh, Al principio solo me imagino como unas 20 personas, si es que llegan al final de los videos, porque pues yo digo como que, bueno, no es necesario, no es necesario como meterse como hasta el final. Si solo quieres escuchar como 2 minutos y ya te hartaste, está bien. Pero igual, entonces acá esto se lo digo como a quien quiera escuchar, en realidad no es necesario como que se sientan obligados como a escucharme como lo que tengo que decir, eh, tampoco a juzgar si lo que digo es como medianamente como, pues no sé, eh, con forma, quizás medianamente tiene una forma y medianamente tiene algo de sentido estos desvaríos, ¿sí? Por lo que igual me concedo a mí como esta virtud de la ignorancia y decir que no soy autor de estos pensamientos. Repito una vez más, transmitiendo como un mensaje que escuché por ahí. eh, y que al final pues estaban como implícitas en mis pinturas. Eso es como lo que para mí fue sorprendente, porque esto pues no sale de nada. Es difícil como además deberían como también agradecer un poco el esfuerzo como de traducir como en palabras, ¿cómo decirlo? En palabras corridas, en un discurso, en este diálogo, o tal vez en una dialéctica entendible como para la razón, quizás entendible como para el intelecto, en la medida que el lenguaje es una sucesión de palabras ordenadas y pensadas y que tienen una línea y pues dan sus vueltas y todo esto, pero al fin y al cabo es un discurso y está traducido en palabras, ¿sí? Deberían agradecerme ese esfuerzo porque quizás eso involucra como otras facultades
del cerebro, quizás, o otras facultades, digamos, si no lo queremos centralizar todo en el cerebro, otras facultades de un sistema o en el cuerpo humano o en el cuerpo, o unas facultades como de la mente y el alma, diferentes al estado, como al estadio de las imágenes y lo que es la pintura. Entonces siempre es difícil como dar ese paso, como cruzar ese puente, porque, por ejemplo, esto como es muy evidente en Rauschenberg. Digamos que sí tenemos como una cultura en la que tenemos como un régimen como totalmente fascista de las palabras, por ponerlo así, aquellas como que nos dan sentido y como realidad. Vamos a decir que las personas que no son capaces de comunicarse con palabras o son autistas o son yo no sé qué, pero estas personas son diferentes y de alguna manera están al margen, al límite, y no entran dentro de la toma de decisiones y dentro de un cuerpo político. Y eso es pues un gravísimo, gravísimo error. Es un malestar que, que al final nos va a salir caro, ¿sí? Si seguimos con esta arrogancia de no querer escuchar y digamos de no querer entender las imágenes tal como se nos presentan. Y entonces pues estos videos, pues sí fue como este resumen, esta explicación, no solo como de esta pintura, también puede englobar otras, pero lo que digo, por no tratar como de quitarle como el misterio, el encantamiento como a dichas obras, sino más bien bordear y hacer un análisis, sí, hacer un análisis de lo que podría ser como lo que está subyacente, implícito en dichos códigos, como que yo estaba proponiendo y que quizás no fueron como lo que yo pensé y lo que me dio rabia fue como lo que desató un poco mi furia, fue que pues yo tenía la percepción de que no, pues no me estaban entendiendo. Tampoco es que quiero acusarlos como de que de ignorantes o lo que sea. Simplemente lo que quiero decir es que no sentía que había un diálogo, ¿sí? Quizás es lo que sucede como con las cosas que se ponen en la pared. Porque podemos también considerar como la pared como ese espacio ideológico en el que se discuten muchas cosas, pero si no, pues si de verdad no hay diálogo, si de verdad no hay discusión, estamos como simplemente entendiendo la pintura como algo que se pone en la pared y es tan inocente que no nos afecta. Y, y no seamos idiotas como por pensar que las imágenes no tienen un efecto en nosotros, que las imágenes al levantarnos diariamente, al estar como en ese estado de despertar o ese espacio, ese estado de transición entre el sueño y la vigilia, que es como un estado psíquico bastante sensible, bastante delicado. Imagine que usted se levanta y lo primero que ve todas las mañanas es esto, ¿sí? En su cuarto y las cosas que tiene colgadas en la pared. No seamos tan idiotas de pensar que, que las imágenes que tenemos ahí puestas no van a tener un efecto en nosotros, no van a construir
todo un sentido del cual, en el cual sentamos bases, en el cual ponemos nuestros pies y de allí construimos las demás nociones de nuestras vidas y de lo que creemos y de cómo nos desenvolvemos en el mundo. Entonces, ya que las veamos todo el tiempo de una manera como bastante inmediata y sin comprometernos, pues ahí estarán afectando, estarán operando de una manera diferente. Pero lo que yo digo es que pues sí he estado como compartiendo mis pinturas por diferentes medios, pero creo que nunca, de verdad, creo que nunca he sentido que, que me hayan entendido hasta este nivel. Entonces, por eso las pongo así, por eso decidí cómo ponerlo de esta manera. También yo digo, o sea, como evidencio que no me haya sentido entendido y comprendido. Y es que simplemente he detectado como la misma serie de problemas repitiéndose una y otra vez y pues también sentirme como afectado como por esto y lo cual me lleva a pensar que será que entonces no cumplí como mi labor como pintor y pues hice como unas pinturas que en realidad pues nada, eh, no hicieron nada, pero ya me di cuenta que ahí estaba equivocado. Eh, Me di cuenta que estas pinturas sí hicieron algo. Entonces, esta forma como de referirme a estas pinturas y los conceptos como que construyeron, es también una manera de reafirmar y también de sanar un poco, no voy a decir de curar, de sanar dichas pinturas, de rescatarlas eh, de la incomprensión que de la cual creo que fueron víctimas. Eh, ya las pinturas que haga después, no sé, igual me he tomado como una especie de pausa, porque como digo, pues o sea, hacer este ejercicio no es fácil, eh, es como otro estado muy diferente. No voy a decir que es el opuesto, pero pues otra vez Rauschenberg lo decía, eh, sí, que esta manera como de construir un lenguaje con las imágenes es una cosa muy diferente al lenguaje con las palabras. Entonces, pues ya, este es el último video. Voy a decir como unas últimas cositas y ya, desahogándome, pero esta vez de día, eh, como que por fin salió el día y este es como tal vez no es mi mensaje como esperanzador. No temáis, no temáis más, lo peor ha pasado, lo peor ha pasado ya. Es mi mensaje de que no temáis. Entonces no teman, no temas. Eh, Creo que igual sí es bueno cerrar como las historias así, porque, porque si no, pues, pues es un poco triste pensar que todo termina eh, con oscuridad, igual todo termina un poco también
antecediendo como quizás llegando a lo mejor que se puede y antecediendo errores que nos van a, a afectar después, pero eh, digo esto y qué sé yo, mm, no diré como más cosas durante un tiempo, en el sentido de decirlas así, si me hago entender. Tampoco es que vaya a quedar acá mudo o vaya a ser un voto de silencio, pero lo que quiero decir es que eh, diré esto y luego volveré a refugiarme bajo mi montaña. Y esto sí, 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 esto es una referencia al Hobbit. Entonces volveré a refugiarme bajo mi montaña. Una vez el dragón haya muerto. Y mi esperanza, o sea, mi mensaje para el mundo es que dicho dragón ha muerto ya. Dicho dragón ha muerto ya y las riquezas abundan. Las riquezas abundan y los ríos corren con oro. Es un pensamiento muy lindo. Pero, pero, pero entonces ya, para no dar más rodeos, eh, mi último enfrentamiento, y creo que por eso ya no, ya no voy a como involucrarme un poco como así en la vida política, cuando sienta que no es mi lugar, sí, cuando sienta que aquí mis ideas no caben, eh, pero igual hago el llamamiento desde lo que digo como desde mi propio espacio, eh, que he construido, pero no porque quiera de verdad que las personas acepten mi discurso y lo consideren razonable y consideren que es lo que haya que hacerse, eh, que al final es como todo como el propósito de construir pues una dialéctica que pues que quiera ir en contra de la dialéctica que nos rige o que nos suprime o etcétera. Entonces yo sí considero que igual lo que hice sí tiene potencial de revolucionar como ciertas estructuras del poder. Eh, y esa es como la manera de terminar hoy, eh, con esa pregunta. Entonces, ya diciendo otra vez que soy como un gran ignorante, eh, y que no entiendo nada, poco o nada acerca de las estructuras de poder, eh, y que si entiendo de algo es solamente como del color y las armonías del color y todo eso que nos parece tan lindo, como tan pintoresco y que me ayuda como a la hora de levantarme por la mañana, y cuando voy a ir al trabajo de decidir qué medias me voy a poner, qué medias me voy a poner que combinen con la corbata que escogí, con el vestidito que me estoy poniendo, que me combinen los colores y que me vea bonito. Porque más allá de eso, a dónde ha sido relegado la función, a dónde fue relegada la función del color, sí. Eh, por no decir la pintura, pero entonces pensemos en el color y en las armonías del color. ¿Qué son? Eh, si vamos a pensar de una manera tan ingenua como para decir, solo como, solo lo que de pronto
una cuestión del diseño. Y acá no quiero como ofender a mis amigues diseñadores ni a un gremio, pero de verdad esto solo es una cuestión de diseño y cómo entendemos el diseño. Sí, estoy hablando del color, ¿no? Si vamos a hacer como una cuestión de diseño, de marketing, de branding, el diseño como que hemos escogido que nos representa dentro de una estructura de poder. Podríamos hablar aquí ya de lo que consideramos como un estado, sí, que es donde se concentra, quizás donde se administra el poder. No digo que sea la única forma en la que se concentra y se administra el poder, pero quizás es lo que hemos inventado, lo que nos hemos inventado para que esta vuelta funcione y se ponga en marcha. Entonces, si queremos pensar en el Estado, si queremos pensar en el diseño que existe, entonces aquí no les voy a sacar una bandera, eh, aunque potencialmente yo diría que tengo como un par pinturas que se pueden entender como banderas, pero ¿qué bandera estamos escogiendo? ¿Qué bandera estamos escogiendo para que nos represente y por qué pensamos que el diseño y digamos la sucesión de colores como eh, la combinación de colores de dicha bandera, la combinación de colores y formas de dicha bandera, eh, porque consideramos que tal diseño nos representa eh, y construye como la dialéctica que aceptamos. Sí, por eso es que estábamos hablando de esta armonía de tres colores, refiriéndonos directamente a eso. Y luego refiriéndonos directamente a unos sucesos políticos que están como sucediendo en este momento. Eh, ya si queremos como eh, cambiar las cosas, entonces vamos a decir que nos vamos a organizar para pensar como en una constituyente y cambiar todas las cosas allí, ¿no? Porque allí es donde se cambia la estructura. Eh, pero no pensemos como a nivel nacional, ¿sí? Porque quizás hay muchas personas que pues obviamente les asuste esto porque sí, eso también es poner en manos de muy pocos y quiénes son estas personas que deciden cómo constituirnos, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que tienen ese poder de escribir una constituyente y de cambiar, por así decirlo, las reglas del juego? Yo diría que se supone que si se va a hacer un modelo nuevo, eh, que pues primero sean personas que sepan de lo que están hablando, ¿no? Y segundo, pues que se desentiendan de la misma dinámica, de la misma estructura. O sea, tiene que haber un nivel de conciencia bastante claro acerca de la estructura que nos rige. Entonces no podemos pretender que las personas que estén allá haciendo una constituyente sean ignorantes de esto, ¿sí? Por eso es que yo digo que a mí no me incluyan en esta vuelta. A mí no me incluyan en nada. Y reafirmo como otra vez, aquí yo soy bastante ignorante acerca de las estructuras de poder. Y lo máximo que les puedo decir es que este color se ve bonito al lado de otro
y que este color está haciendo otra cosa con este otro color. Y ya, porque eso es lo que yo digo, como que no tenemos que pensar más allá. Ya como que si la llevamos como a la vida práctica del día a día, entramos en otra cuestión. Entramos en otra cuestión y es como lo que deberíamos aspirar quizás para no ser hipócritas, ¿sí? Para no ser hipócritas, de verdad que lo que escogemos poner como en nuestras paredes, pues no se relaciona en nada como con nuestra vida diaria y como con nuestra realidad. Porque tiene que haber un vínculo con estas cosas, ¿sí? Quizás el primer llamado es como el llamado como al anarquismo y al caos. Y de allí tiene que surgir algo. Pero, pero entonces con esta vuelta a la constituyente, no estamos hablando de una constituyente de la nación, para que no os asustéis, no temáis, eh, sino vamos a hablar de la constituyente de una empresa. Y acá hablamos como de constituyente de una empresa en el sentido como más clásico. Igual somos como una empresa grande, ¿no? No nos desligamos de esa idea de que como nación somos una empresa. Tenemos toda esa estructura que hemos heredado quizás eh, de, de otras compañías, de otras formas de organizarse, como otras instituciones. Si pensamos quizás como eh, en las misiones religiosas, pues entonces ellos tienen como unas cosas bien claras, ¿sí? Se organizan en el sentido de que van a hacer dicha cosa, van a hacer tal misión, van a cumplir ciertos objetivos y basta, ¿sí? Entonces acá tenemos una empresa muy grande en la que nos constituimos, pero vamos a pensar que vamos a ser una constituyente de una empresa y no vamos a hablar de la empresa de la nación, sino vamos a hablar de una empresa cualquiera, sea pública o privada, o público-privada también. Aquí vuelvo como que ya no sé mucho de esto. Entonces, ¿qué es esta cosa que nos hace tanto fastidio, como que nos hace tanto ruido, de la cual nos quejamos tanto y hemos verificado que no funciona, que hay errores? Es toda esta desbalance como de poder, todo este modelo piramidal que hemos como dicho, uff, o sea, esto ya es hasta ilegal, sí, si se va a unos extremos, en el sentido de que tienes que ir ascendiendo, tienes que ir eh, escalando el peldaño hasta llegar hasta la punta, yo no sé. De verdad, este modelo piramidal, esta que es una dialéctica eh, ascendente, eh, que es claro como el ojo del huracán, no sé, el meollo del asunto, eh, esta ramificación arbórea de la que tanto hablaban estos señores franceses. Pero ya dijimos que igual no vamos a hacer algo que, que nos vele eh, la forma de entenderla y de aceptar que está ahí, ¿sí? O sea, no porque yo me tape los ojos el problema deje de existir, básicamente. Tenemos esta división de poderes básicamente en tres ramas. Una rama que legisla, una rama que ejecuta y otra rama que trata de controlar y mantener el orden, ¿sí? De revisar y de ser jueza.
Tenemos como estas ramas así y a eso le damos como mm, eh, le decimos que son comités o le decimos que son tal cosa. Está el jefe, está prácticamente nuestra idea del uno que está ahí, ¿sí? A pesar de que esté esta división de tres, ¿sí? Igual hay una cabeza. ¿Mm? Pero entonces, ¿cómo organizarnos sin que haya una cabeza? Podemos decir, bueno, es que, bueno, ahora pueden haber tres cabezas, pero no, no otra vez ahí volvemos a la cosa. Y hay que insistir demasiado, hay que repetirlo hasta que ya sea pues más claro todavía. Y es que es esta sensación de que todo está vertical, puesto en un plano vertical, tenemos que hacer el esfuerzo de convertirlo en un plano horizontal. Y de desprendernos de nuestra idea de arriba y abajo. Por un momento, eso no quiere decir que esto deje de existir, sí, solo que la manera de crearlo, la manera de pensar en estas cosas, la manera en la que se constituyen, tienen que partir de eso, tiene que partir de esa premisa. Y es que estos tres poderes están horizontales. Entonces, por eso les decía como, bueno, este régimen que nos se expande en todas direcciones, nos está involucrando en ámbitos de la vida social, en ámbitos de bla, 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 ¿sí? Pero quizás de la cual hago como la que hice más énfasis como en estos videos, es pues desde el ámbito simbólico y desde el ámbito de, de lo que podríamos llamar como espiritual, ¿sí? De la psiquis y de todo eso. Ya nos vamos como por allá, porque es lo que considero que es más importante de cambiar o lo que considero que es más importante de tumbar es como todo el régimen simbólico que se ha construido, que a la final pues también se basa eso como la repetición de algo, así sea de manera inconsciente, eh, y que reafirma un poder político, ¿sí? Entonces, ahí es donde está como la responsabilidad del arte, como si nos adherimos a eso, a esa misma estructura, o si de alguna manera estamos creando una dialéctica nueva y queremos cuestionar también esta forma de poder, ¿sí? Por eso llevarlo como al nivel de la forma, al nivel de la figura geométrica, nos puede como resultar como bastante ilustrativo, ¿sí? Pero también, pues, quizás tenemos un poco de menos temor eh, al, al hacerlo como más formal. Entonces aquí ya tal vez de haberme puesto como una ropa más formal para decir estas cosas. Pero básicamente es como la manera en la que quiero abordar, la que propongo abordar este problema. Y es desde la forma, desde una cosa formal. Igual acá hago una aclaración. La pintura no tiene que ser como pues solo vista desde el lado formal, sino es la forma, más bien, la forma que está mostrando. Y esto no es como para hablar de cubismo, esto no es para hablar de expresionismo abstracto, esto no es para hablar de figuración, de la figuración, porque entonces esa es la manera en la que hemos entendido muy mal a la pintura y es
quedarnos en esa forma y no pensar en la verdadera forma, sí, que quizás es la estructura de poder inherente que hay detrás como de las imágenes. Entonces esta forma, pensando como otra vez llevándolo a la forma, es pues eh, una cuestión de lenguaje. Eh, pero lo que entonces propone esta forma es que si existen dichos tres poderes, eh, dichos tres poderes y digamos que nuestra manera republicana de pensar y quizás de pensar una empresa no monárquica es la que, bueno, decidimos que no hay un uno, decidimos que no hay una cabeza, eh, no, se supone que no hay un jefe, se supone que no hay un jefe de Estado, aunque lo hay. Eh, Al menos no en el sentido clásico, en el sentido de que esta cabeza posee como todo el poder espiritual, todo el poder simbólico y también todo el poder, eh, qué sé yo, terrenal. Se supone que habíamos renunciado como a esta idea como, eh, sí, de que hay un uno. Ya hemos establecido tres poderes y en el centro supuestamente porque ya habíamos dicho como esto está igual en estas tres cosas, igual todavía hay una idea del centro y el centro puede como desplazarse, digamos que estamos acá horizontal y el centro como este triángulo puede desplazarse y qué sé yo, ascender eh, y ahí construimos una pirámide lo más bonita. Eh, pero no porque entonces también hay otras formas como que han propuesto también más señores franceses, no los mismos señores franceses de los que estaba hablando, pero una vez leí un texto de un señor francés, que este señor francés decía, ¿y qué tal si que esta idea del centro vaciado, esta idea como del centro que no, sí, hay un centro, pero este centro no, sí, casi que hay como un vacío, una nada. Y es que la filosofía occidental, eh, nosotros ya poniéndolo, nosotros ya poniéndolo como que estamos metidos dentro de la olla de Occidente y como que nos hemos visto afectados como por todo lo que sucede en Occidente. Si nos vamos a incluir ahí, entonces vamos a reconocer también que la filosofía occidental no ha comprendido, pues no sé si hasta la fecha, quizás ya haya personas que lo hayan comprendido, no sé, sí, pero solo como para hacer una disertación, la filosofía occidental no ha comprendido esta idea de vacío de la manera que pues lo han entendido otras filosofías, otras ramas. Por poner un ejemplo, que es lo que dice este señor francés acerca del Zen y el shintoísmo y tanta vaina que hay. Entonces, las respuestas están por ahí, solo hay que hacer la tarea y, no sé, atar como los cabos. Pero, pero digamos que entonces este uno es un centro vaciado, sí, y ya habíamos dicho que habíamos puesto en el centro, en este video no lo repetiré, pero igual hay que escoger como lo que está ahí en el centro, porque es lo que enlaza estos tres poderes. Estos tres poderes pues se organizan, sí, alrededor de esto, central.
y de alguna manera es lo que los liga, ¿sí? Lo que hace que estén juntos, si no, entonces estarían dispersos, estarían eh, en el ámbito de lo múltiple quizás. Y la cosa, la cuestión, la cosa, la cuestión, la cosa, la cuestión, pero la cosa, la cuestión, la cosa, la cuestión, es que dicho triángulo, que en el mejor de los casos es un triángulo equilátero, es una armonía de color. Eso quiere decir que no hay un desbalance y acá todo es muy utópico y bla, 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 pero la pintura lo ha demostrado, la pintura ha demostrado que es posible. A pesar de que esto no es una ciencia demostrable, sí, pero la pintura lo ha demostrado. La pintura ha demostrado que es posible hacer armonías de color. ¿Cómo? No sé, simplemente no sé, pero lo podemos ver, es evidente que existe una especie como de armonía. Tampoco es que esta armonía nos vaya también a delimitar el juicio siempre y vamos a tener que hacer una regla alrededor de esto y por lo tanto tener un gusto totalmente fijado, ¿sí? Eso ya es otra cuestión, otro problema. Pero el caso es que este triángulo equilátero lo que insinúa es que hay como una especie de balance y de equilibrio en los poderes, en este poder ejecutivo, en este poder legislativo y en este poder como de control, ¿sí? Pero ya dijimos que el problema, que todo no se nos convierta en una pirámide, en una estructura arbórea, ascendente o descendente, es esta misma incapacidad de, de ver más allá de tres cosas, ¿sí? Porque nuevamente digo, aquí la forma influye mucho, a pesar de que queramos ignorar eso. Si escogemos tres cositas de esta matica, de esta cosita, tres cositas de esta cosita, eh, pues aquí ya nos vamos a hablar y no es que esto esté mal, sí, porque en teoría podría funcionar, pero eh, ya vemos que tiene muchos problemas, pero o sea, eso solo nos da como un diagrama, eso solo nos da un diagrama y eso solo nos da un esquema, una estructura a la cual nos adherimos, la cual hemos llegado a un consenso de que nos adherimos a eso, de estos tres poderes. Pero entonces, acá otra vez el furor del tema de la constituyente, y ya después de esto no digo, de verdad, creo que después de esto ya no digo más eh, por un rato y me voy a poner a hacer otras cositas. Pero para dejarlo en orden todo, pues es muy sensato, entonces lo escuché decir a alguien, es muy sensato que no entendamos estos poderes, estos tres poderes, como una institución aparte, ¿sí? Que en términos de una empresa sería como no entendamos el poder ejecutivo como el departamento de ejecuciones, por ejemplo. No entendamos el poder legislativo como el departamento de la legislación y no entendamos el poder del control y qué sé yo, del juicio como el departamento del control. Sino repartamos esos tres poderes en todos los agentes políticos que existen dentro de una empresa. Y esto quiere decir que nos adherimos a otro diagrama y a otra estructura. Y lo que pues estaba como echando tanta cháchara e insistiendo tanto como con estos videos es que de verdad salgamos de este triángulo, ¿sí? Porque no es lo único que hay. No puede ser que nuestro pensamiento
se quede estancado en algo tan, bueno, pues tan básico y pues sí, tampoco estoy proponiendo aquí como una línea como de desarrollo, una línea histórica de paso y paso y paso y hay que superar tal cosa, sino simplemente estoy proponiendo el hecho, más bien estoy solo como haciendo evidente el hecho de que no solo existe esto. Entonces, por eso digo, no temáis, no temas porque, o sea, si ya con esto como hashtag constituyente, nos propusimos y decimos, esto es lo que hay que hacerse. Y se transforma la sociedad y la empresa, pues bien, pero ya la verdad soy muy escéptico. Igual de eso pues no me quita el derecho como pues de expresar y eh, también de proponer, de lanzar como esta idea y ya que lleguen los expertos a dilucidar todos los problemas que esto implica, ¿sí? Porque entonces ya dijimos como que del 3 salió el 4 y así, y así, y así. Acá seguramente los sectarios de Les y de Guattari eh, pues probablemente van a decir como esa manera de pensar tan aritmética, pero no es que si no, si no vamos a comprender esta aritmética tan básica, no tengamos, no tengamos la osadía ni la arrogancia de querer entender la álgebra, ¿sí? O por ponerlo así. Entonces, no. Vamos a quedarnos un poquito en esto, ¿sí? Y ya luego pensar en otras cosas, ya luego pensar qué más viene. Pero entonces ya es hora como que estos tres poderes dejen de representar un cuerpo, una institución o un departamento, ¿sí? Sino que estos tres poderes sean repartidos en cuatro colegios, en cuatro nuevos cuerpos. Que dichos cuatro cuerpos tengan el mismo poder de legislar, el mismo poder de judicializar y el mismo poder de ejecutar. Porque ¿qué vemos dentro de nuestra empresa, dentro de la empresa? ¿Cuál es el problema? Es que quizás hay como toda una cuestión acerca de la corrupción y toda esa cosa que muchas personas denuncian, que en últimas quizás es el desbalance que existe y no es como para acá señalar culpables, pero quizás es que hay una cuestión con el poder ejecutivo. Eh, de mano quizás, bueno, no, sí, por eso. O sea, quiero decir que si pensamos en el poder ejecutivo, hablamos de otra cosita, ¿sí? Hablamos de que si para ejecutar algo, ejecutar una orden, tú necesitas toda una burocracia, pero sobre todo necesitas, ¿sí? Entonces, si tú le vas a quitar a un departamento, ¿sí? La capacidad de que ejecute sus propias cosas, sus propias leyes incluso, pues estás como jodiendo todo el sistema. Estás como haciendo que igual haya una idea de que nuestro amo y nuestro señor es el señor dinero, porque literalmente no podemos ejecutar nada sin que nuestro amo y nuestro señor, el dinero, nos dé el visto bueno. Eh,
igual el dinero no es lo único, claro, no es lo único que está ahí. Eh, pero la idea es dejar de hacer la relación entre el dinero y, y digamos, algo vivo, ¿sí? Que podríamos pensar que el poder es eso, ¿sí? Digamos, un poder es eso, que es algo que está vivo y que tiene injerencia y digamos que tiene una manera de desear. Pero el dinero no es, el dinero, primero el dinero no está vivo, el dinero no desea, ¿sí? Pero le hemos rendido un culto bien hijo de puchica al dinero, tanto que hemos llegado a considerar que es algo vivo, eh, pero no. Y quizás aquí vuelvo como a remitirme como a la reflexión del Hobbit. En esta bella analogía que es como el dragón encima de un tesoro de oro y de que no podemos acceder a tal riqueza porque pues el dragón está ahí custodiando este tesoro. Entonces, no podemos sentirnos así. No podemos sentir como, o sea, aquí ya sacando esto, o sea, no podemos sentir esto. Tenemos que salir de ahí. Eh, y por eso entonces lo que propongo, y lo repito, 4 cuerpos que posean dichos 3 poderes, que ya estamos en otro plano. Y ya, creo que ya creo que ya no hay más conclusiones más allá de esto. Eh, mm, por ahora, sí. Tampoco, pues igual me disculparán porque lo que digo es como eh, me retiro un poco también de, de la pasión de la vida política. Me retiro un poco como de eso. Si me ven en una asamblea, por favor, por favor, volteen la cara hacia otro lado. Piensen que esa persona no soy yo. Eh, y, y pues ahora ya que ya veremos cómo qué es lo que hay que hacer. Pero eh, pues, y ya veremos qué es lo que pasa como pues con el mundo. Ya veremos qué es lo que pasa con el gobierno de nosotros mismos. Ya veremos cómo todo eso, pero nuevamente, este es un mensaje esperanzador también. Sí, simplemente porque la pintura ya fue hecha. La pintura se escribió, la pintura existe. Escogimos, después de un gran análisis, después de un gran juicio, escoger pintar tal cosa. Hicimos el uso de ese poder creativo para hacer visible.
algo y ya existe y se hizo, pero no gracias a nosotros, porque solo somos un señorito más, un cosito más de tantos cositos que hay en el mundo. Si existen tantos héroes en las historias, tantas heroínas, tantos lo que sea. Y la historia cambia, adquiere otro rumbo y luego se le echa el muerto a otros. Vamos a decir que el muerto ya se lo echamos a otra persona. Vamos a decir que, como dice en el Hobbit, el nigromante fue expulsado y se fue para donde no nos puede molestar, al menos por un tiempo. Al menos por un tiempo. Y ya veremos qué es lo que pasa después. Por decirlo de una manera más clara, ¿cómo nos entendemos? Si somos el sur global, ¿sí? ¿En dónde está el muerto? ¿Dónde está el nigromante? Vamos a admitir que ya no está entre nosotros. ¿Por qué? Hubo toda una transformación, hubo toda una constituyente, que si la aprobaron o no, no sé, pero se escribió. Se escribió y se existe y es real. Y se basó en un Nuevo Testamento, se basó en una historia reescrita también, y se basó en nuevos símbolos que pretendían una democracia y pretendían también darle poder a todos los agentes, a todos los actores que conforman esta gran empresa, esta gran familia, esta gran lo que sea. Porque lo que queríamos era aceptar lo múltiple, ¿verdad? Era aceptarnos en toda esta multiplicidad rizomática, en tantos colores, que puede llegar a ser caótico, pero de alguna manera agarrar todo este caos y rezar y de verdad hacer el esfuerzo intelectual, el esfuerzo yo no sé qué, el esfuerzo sensible, el esfuerzo lo que sea, por una armonía, por un equilibrio, por la paz incluso. Y en estos grandes valores se fundó nuestra pintura y se pintó nuestra pintura. Y vimos que nuestra pintura era buena. Nuestra pintura incluso se armó y se vino en contra de nosotras mismas. Nos gritó, se rebeló ante nosotros, casi que nos rasgó. Le faltó de verdad que cogiera patas y puños y nos golpeara, que nos cogiera pata. Pero vemos que la pintura fue buena y que la pintura hizo su trabajo.